Bueno, representante Gabriel Becerra, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Minuto 60. Em, Hoy tenemos noticias del pacto histórico y sobre todo que ya se está definiendo el camino electoral que van a seguir. Ya tenemos tarjetón electoral, según el sorteo que se hizo hoy de cara a las elecciones del 26 de octubre. Nos gustaría entonces que nos explique un poquito de qué es lo que va a pasar el 26 de octubre y digamos cuál es el llamado que hacen a, pues a todos los militantes del pacto histórico para esta elección de la consulta interna. Como tú has dicho, con la actividad que se realizó ayer del sorteo de los números para el tarjetón, se está cerrando esta etapa inicial donde hemos hecho un proceso de convocatoria, de postulaciones, de evaluación de los postulantes, de aprobación por parte de unos comités de ética y del comité político de quienes podían inscribirse. Y ya después de que se cierre la inscripción y que se formalice el tarjetón después del sorteo, que se está, digamos, resolviendo algunas situaciones particulares, entramos en una corta campaña de 4 semanas para que en las elecciones de la consulta popular del pacto histórico, el 26 de octubre, se elija, por un lado, una candidatura del pacto histórico a la presidencia de la República entre los nombres de Iván Cepeda, de Daniel Quintero y de Carolina Corcho, que iría a una consulta interpartidista del Frente Amplio en en el mes de marzo del año entrante, y yo creo que en esa consulta se definiría, y nosotros esperamos que sea el pacto, el próximo presidente o presidenta de Colombia. Y en el caso del Congreso es la primera vez que un partido, que un movimiento político va a seleccionar los integrantes de sus listas, tanto a Senado como a cámaras, a través de una consulta popular. Entonces será el pueblo quien en últimas no solamente indique quiénes deberán ir a las listas, sino cómo estará organizada la lista, quiénes estarán en los primeros puestos, quiénes estarán dentro de la lista, pero en otros lugares secundarios. Y de Sí. esta manera, pues, estaríamos haciendo un ejercicio democrático que es tal vez parte de la fuerza que tiene el pacto como una organización que permite la participación de los sectores populares, de los trabajadores, de los campesinos y de los Representante. sectores políticos que están identificados, sociales, que están identificados con este proyecto político. Ujú. Antes de empezar a hablar de las personas que están aspirando al Congreso, entiendo que el tarjetón quedó con el orden de Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, según el sorteo que se hizo. Sin embargo, sí me queda, y a mucha gente le quedan las dudas respecto a qué pasó con lo del Consejo Nacional Electoral, porque se entendió que hubo una medida cautelar por parte del Tribunal Superior de Bogotá que les permitió hacer la inscripción para la consulta, pero sí quedarían como las dudas si de pronto en un futuro puede llegar a haber un problema con eso. ¿Ustedes cómo lo han analizado con los abogados de la colectividad? Pues bueno, por eso ustedes pueden identificar que las dos consultas desde el punto de vista jurídico son diferentes. La consulta presidencial es una consulta partidista que apoyándose en una medida cautelar de la tutela que se presentó por parte de Gustavo Bolívar y de Carolina Corcho, que no ha fallado de fondo, esa tutela todavía no ha fallado de fondo, esperamos que falle jueves o viernes de esta semana, obliga al Consejo Nacional Electoral y a la registraduría de que le permita al pacto histórico inscribirse en las consultas. En este caso, en la consulta presidencial. Ahora, la consulta a Congreso no es partidista, no va solamente con la personería jurídica del pacto, que está en trámite todavía. Eh, en el caso del Congreso va como una coalición donde está Colombia Humana, está el Polo, está la UP, está el Partido Comunista, que somos las organizaciones más progresistas también, que tienen una situación particular, que somos las organizaciones que solicitamos con personería jurídica la fusión para darle nacimiento al pacto, ya no como coalición, sino
como movimiento o como partido político único. ¿Qué puede pasar después? Pues bueno, la medida cautelar permitió que nos inscribiéramos como pacto a la presidencia, pero hay que ver qué dice no solamente la tutela, donde estamos tutelando el derecho a la participación política, sino también qué va a decir el Consejo Nacional Electoral con relación a Colombia Humana y a progresistas que no son todavía organizaciones incluidas en la resolución que le dio vida jurídica al pacto. Nosotros políticamente hemos dicho, en el pacto estamos todos o no está ninguno. Y vamos a esperar qué decisión toman las autoridades, en este caso el Consejo Nacional Electoral, porque por el momento nos dejaron inscribir, pero nosotros todavía no hemos pasado a tomar decisiones sobre la Dirección Nacional Provisional, sobre la representación legal, sobre otro tipo de características y de tareas que hay que hacer para darle orden y formalidad a un partido político. Entonces estamos en ese interregno donde esperamos tanto por la tutela, por los recursos que hemos interpuesto en el Consejo Nacional Electoral, se decante la situación y la aspiración nuestra es que Colombia Humana y progresistas pues también puedan ingresar al pacto. Ahí no habría, claro, el pacto sale de la coalición de los partidos de izquierda que usted ya ha mencionado. Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero quedaron dentro de los partidos contemplados por la medida cautelar, dentro de ese mini pacto que al menos No, está representado. pues nosotros no los inscribimos como eh, Polo Democrático, Partido Comunista o Unión Patriótica, no. Nosotros los inscribimos como candidatos del pacto, a diferencia de la lista de coalición, donde unos sí necesitan tener el respaldo, el aval de uno de los partidos que se coaligaron, Colombia Humana, UP, Partido Comunista. En el caso de presidencia, no, todos se inscribieron como candidatos del pacto. Eh, Ahora, ¿quiénes firmamos la solicitud y todo lo demás desde el punto de vista jurídico? Los tres representantes legales de las tres organizaciones que están en ese pacto parcial, que es la resolución que hasta ahora reconoce el Consejo Nacional Electoral. O sea, creó el pacto con esas tres organizaciones, las otras están en un carácter suspensivo, o sea, progresista tiene personería jurídica, pero no la puede ejercer hasta que no resuelva unos temas de carácter investigativo, de investigaciones administrativas. Y Colombia Humana tiene también investigaciones internas que está resolviendo. Entonces nosotros necesitamos que el Consejo Nacional Electoral resuelva eso y le permita a los compañeros de Colombia Humana y a los compañeros de progresistas integrarse al pacto como una sola organización. Estamos en ese tránsito donde hay algunas cosas que pues realmente no son claras todavía. Mientras espera esa claridad, representante, explíquenos un poquito qué es esa idea del Frente Amplio. O sea, ¿se escogería ahorita un candidato por parte del Pacto Histórico en el 26 de octubre? ¿Cuál sería el siguiente paso en ese concepto del Frente Amplio? Nosotros hemos hablado de una ruta electoral. En la ruta electoral yo creo que hay por lo menos tres niveles. El primer nivel es el del pacto, que yo diría la fuerza política y social, mm, incluso más que la organización, porque el pacto está en proceso de constituirse como organización única y lo que hay es la sumatoria, digamos, de varias personerías y de varios acumulados. Entonces, ese primer nivel va a definir sus candidaturas mediante este procedimiento que es la consulta. Lo que salga de ahí va a un segundo nivel que sería el Frente Amplio. El Frente Amplio, entre otras cosas, es de las cosas que hay que hablar con los colegas de unitarios y con otros colegas que han anunciado la creación del Frente Amplio. El Frente Amplio no puede ser simplemente la sumatoria de unos partidos. El Frente Amplio tiene que integrar a todos los sectores y partidos progresistas y demás. Por eso, lo que hemos previsto entre estos compañeros y nosotros es hacer en el mes de marzo, y ahí está el segundo nivel, una consulta para elegir entre el que salga del pacto, más, no sé, Roy Barreras, más
Clara López, más otros candidatos, no sé, Juan Fernando Cristo, un verde, todos los que estén de acuerdo de participar en esa selección, hacer el día de las elecciones de Congreso una votación y elegir a uno. Entonces, fíjense ustedes, primero elegimos el del pacto, después sería en el frente, y yo creo que esas fuerzas, teniendo como corazón el pacto, pienso yo, pues vamos a tener la fuerza para pasar a ser una de las dos candidaturas. Yo al menos creo que nadie va a ganar en primera vuelta, sino una de las dos candidaturas que va a ir a la segunda vuelta, que sería en últimas el tercer nivel, ¿no? Porque como ustedes saben, nosotros ganamos la presidencia de la República, nada más, no solamente los sectores de izquierda y progresistas. Después, después de la segunda vuelta, se sumaron otros sectores, como cuáles, pues sectores que venían de la política tradicional, ¿no? Digo, los sectores como gente que venía del santismo. Ahí el símbolo de todo eso fue el doctor Prada, que entró a ser el jefe de debate del presidente Petro después de la primera vuelta, y se hicieron otras alianzas. Eh, Ahí logramos construir las mayorías. Entonces, tres etapas en resumen: el pacto, el Frente Amplio y esa convergencia que habrá que hacer después de la primera vuelta, en mi opinión. Listo, perfecto. Entendiendo, digamos, ese camino a las presidenciales, ahora sí hablemos un poquito y ya para cerrar, de cuántos candidatos se inscribieron para la consulta de cara al Congreso de la República y cómo va a ser, digamos, la estrategia electoral al 26 para hacer presencia en el legislativo. Bueno, se inscribieron inicialmente para postularse alrededor de casi 1.000 personas, pero de esos que se inscribieron, que hicieron un primer filtro, algunos desistieron, otros se reagruparon entre varias candidaturas. Al final el informe que tenemos es que un poquito más de la mitad, 538, son los candidatos que finalmente quedaron. Entre tres presidenciales, 140 y algo, 45 creo, al Senado, y el restante, que son como 395, a la Cámara. Ese es el universo de candidatos que existen. Candidatos que debieron pasar por un proceso de postulación, de análisis de unos comités de ética y finalmente del aval también del comité político del pacto histórico. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es que tenemos ese universo de candidatos. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Yo diría que hay dos, tres elementos claves en la estrategia del pacto. Uno es ser conscientes que frente a la situación política actual, nosotros no somos una organización ni un proceso marginal. Nosotros somos una fuerza decisiva que además es inédito, digamos, la izquierda, el progresismo en la sociedad colombiana no es simplemente como en otras décadas un grupo pequeño, no, aquí hay un grupo más grande que me parece ayuda a la izquierda, pero también ayuda a la democracia colombiana, porque una democracia debe ser por lo menos competitiva entre varios actores. Y acá siempre, digamos, habría un bloque de partidos tradicionales que competía entre ellos, pero sin grandes diferencias ideológicas y programáticas. Ahorita emerge un proyecto político, organizativo, que está muy identificado con el pacto de izquierdas y progresistas. Entonces, la primera estrategia nuestra es tener una perspectiva política propia que se plantea desde lo alternativo a lo que han hecho los sectores políticos tradicionales. Por eso le hemos dicho a muchos medios de comunicación, el debate no es entre nosotros internamente, porque a rato los medios se dedican es a mirar qué le dice Daniel Quintero a Carolina, qué le dice Carolina a Cepeda, cómo Cepeda se agarra de las mechas, como se dice con el otro. Y realmente para nosotros, desde el punto de vista político, la disputa no está hacia adentro de nosotros, la disputa está con el otro proyecto político, que es el proyecto de las élites, de los partidos tradicionales, de las derechas, llámenlo como ustedes lo quieran llamar, pero que es el que ha gobernado en Colombia durante décadas, yo diría que prácticamente desde hace 2 siglos. En segundo lugar, además de tener claro como esa perspectiva, que es una perspectiva de un nuevo poder para la sociedad colombiana, es estar unidos.
Si no estamos unidos, es muy difícil. Y en primer lugar, estar unidos en la casa, en el pacto. ¿Y cómo resolvemos el tema de la unidad en el tema electoral para ver quiénes son los candidatos o no? Pues decidimos que sea el mismo pueblo y la gente quien defina. Entonces ese es como otro elemento, el tema de Es la unidad. decir, es decir que ahí, digamos, si yo no soy parte del pacto, igual puedo ir a la consulta de este 26 de Eso ha octubre. sido polémico porque pues lo ideal es que participen en la consulta del pacto los que se sienten identificados con el pacto, los que son del pacto. Por ejemplo, si yo veo que va a ir a un puesto de votación alguien que es del Centro Democrático, pues yo lo voy a denunciar y voy a decir, bueno, esta gente se está metiendo en la vida democrática de otro partido, ¿no? Y eso no está bien para la democracia, no está bien para el pacto. Eh, yo creo que hay que hacer una reforma política, creo que hay que organizar unas elecciones primarias simultáneas entre todos los partidos, que la gente participe. Si yo soy godo, si yo soy liberal, si yo soy de izquierda, pues voy y ayudo a seleccionar los candidatos. Eso lo hacen en Argentina con algo que llaman las PASO, que son las primarias y obligatorias. Entonces, todos los partidos un día, no solamente como en este caso el pacto, que es el único que va a hacer, allá todos obligatoriamente tienen que hacer primarias y en las primarias se seleccionan los candidatos. Casi que usted gana su curulo, bueno, su presidencia si usted gana las primarias. Entonces, en esa perspectiva, pues nosotros lo que estamos es construyendo una experiencia de participación democrática en donde le damos una gran cabida a la ciudadanía y, y mientras no haya esa reforma política, pues hay dos modalidades para las consultas, o la consulta popular donde participa todo el mundo, o una consulta más de afiliados, pero en el pacto no tenemos un censo de afiliados. Entonces es difícil. Es un reto realmente, lo que estamos Sí, haciendo es un reto. Vamos a ver cómo nos resulta, pero ¿cómo yo es? creo que va a haber una amplia participación y nos va a ratificar como la principal fuerza política del país al pacto histórico. Perfecto, representante. Muchísimas gracias por este tiempo para Minuto 60 y por aclararnos un poco el panorama del pacto. Bueno, terminaría solamente diciéndote que hemos hablado de la ruta electoral, pero paralelamente nosotros estamos en el proceso de organización del partido. Entonces, apenas nos den el reconocimiento jurídico, ojalá no solamente a los tres partidos que nos autorizaron ya, sino a Colombia Humana y a Progresistas, nosotros iniciamos una etapa de transición donde pues la primera tarea es ganar las elecciones, pero donde realizaríamos o prepararíamos el primer Congreso Nacional del Pacto. Y en ese Congreso Nacional, pues vamos a ajustar una dirección, vamos a ajustar un programa político, un plan de trabajo. Y repito, la aspiración es que haya en la sociedad colombiana un proyecto, un sujeto político de mediano y largo plazo que le sirva a los sectores trabajadores, a los sectores del pueblo, que ya no tengan que ir por un tamal o por la lechona o por una camiseta a donde el político tradicional, liberal, conservador, centro democrático, de cambio radical, sino que la gente pueda encontrar una organización de los de abajo, de la gente que produce la riqueza en este país, de los trabajadores, y de esa manera, pues también políticamente tenga posibilidades de participar y de participar con un partido que represente más sus intereses. Esa es la otra ruta que estamos trabajando, pero bueno, a alguna gente le interesa más eso, digo, le interesa más es el tema electoral y ya. Yo en lo Sí, no, particular creo igual que hay esto que sí depende de la decisión ya del Consejo Nacional Electoral. creo que no, hay que construir una fuerza política que tenga escuela, que le permita organizarse a los jóvenes, que tenga un periódico, que tenga un programa de televisión, o sea, que sea un mecanismo para organizar y para movilizar la sociedad alrededor de unas ideas, de un proyecto político, que en este caso es el proyecto que lidera el presidente Petro y que se identifica de izquierda y se identifica como progresista. Listo, pues estaremos pendientes de lo que diga el Consejo Nacional Electoral precisamente y sobre todo para la inclusión de progresistas y Colombia Humana, que creo que es como la cuestión más compleja que van a analizar. Así es. Muchísimas gracias por la Vale, explicación, Carlos. representante, que esté muy bien. Feliz tarde.